Hoy vamos a hacer algo un poquito más avanzado, y es que vamos a desarrollar una pequeña funcionalidad usando ATDD o Acceptance Test Driven Design. Esto nos permite definir de una forma semántica qué es lo que queremos conseguir y así ayudar a la IA y guiarla para que consigamos nuestros objetivos. Además, veréis que tengo un fondo detrás, no tengo el típico fondo transparente que me pongo, y eso es porque no estoy en mi casa. Ahora mismo estoy en un hotel en Berlín porque justo hoy mismo he asistido a una conferencia sobre Extreme Programming y IA, todo juntito, donde Dave Farley nos ha dado una keynote sobre justo lo que os voy a contar ahora. Es más, el ejemplo que os voy a enseñar es el propio de Dave Farley. Dejaré el GitHub suyo en la descripción, donde nos muestra un ejemplo de cómo funciona esto, qué pasos tiene y cómo podemos utilizarlo para que la IA lo haga lo mejor posible. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Vale, pues ¿en qué consiste el ejercicio de hoy? Básicamente vamos a usar un prompt, que es el que ya digo que nos ha presentado en la conferencia de hoy en Berlín Dave Farley, y vamos a ejecutarlo, ¿vale? Este prompt lo que hace es darle una serie de instrucciones a la IA para desarrollar una pequeña funcionalidad. Vamos a empezar leyéndolo. Eres un programador experto que usa Acceptance Test Driven Development, ATDD Principles, ¿vale? Usa esta aproximación que es como TDD, le meten el acceptance delante porque podemos hacer test más globales que comprueben que lo que hemos desarrollado de verdad cumple con las expectativas. Me gustaría que implementases una solución usando el modelo de 4 capas de Dave Farley, que consiste en la primera, capa de test casos de uso. Tenemos especificaciones ejecutables escritas desde la perspectiva de un usuario externo, ¿vale? Para esto se usa el lenguaje Gherkin que veremos en un ratito. Haremos foco en qué hace el sistema, no cómo lo hace usando el lenguaje del dominio del problema, ¿vale? Esto es súper importante, siempre se habla en TDD, que tenemos que centrar nuestros esfuerzos en entender el comportamiento que queremos conseguir y no cómo lo queremos conseguir, ¿vale? Yo quiero tener, por ejemplo, un pedido confirmado, me da igual por debajo cómo se consiga confirmar. Lo que yo quiero como usuario es que esté confirmado. Después tenemos una capa que es un lenguaje específico de dominio o DSL, que es un lenguaje compartido entre todos los casos de uso, todos los casos de test, perdón, que hace fácil escribir test con una precisión cuando se necesita, mientras que nos permite saltar algunos detalles que no son importantes, ¿vale? Esto, como veremos cuando lo programe, es que hacemos una capa por encima de la suite de test que nos permite decir algo como, dado un pedido, quiero que ocurra esto, entonces ocurre esto, ¿vale? De esta forma tenemos como una capa, un DSL por encima de los tests que nos hace más fácil la vida a la hora de escribirlos nosotros y también la IA. Tercero, una capa de drivers stubs protocol, ¿vale? Estos son básicamente traductores o adaptadores que convierten desde el DSL este que hemos dicho como dado un pedido a la implementación actual del sistema, que será crear ese pedido para que el test se pueda ejecutar correctamente, aislando así la infraestructura de los tests y el conocimiento necesario del sistema, ¿vale? Tenemos por ahora lo que hemos dicho, la capa de test, después tenemos un DSL que nos ayuda a escribir estos tests, después tenemos una capita que traduce entre este DSL y nuestro sistema y finalmente tenemos el SUT o el System Under Test, el sistema que estamos testeando, ¿vale? La implementación actual que lo que hace es pues inventar todos los requerimientos y ser desplegados con las herramientas y técnicas que se usarían en producción, básicamente, ¿vale? Entonces ya tenemos estas 4 capitas y vemos cómo la IA las desarrolla. ¿Vale? Luego da unas instrucciones un poquito más concretas, ¿vale? Implementa una solución completa siguiendo estos principios y dando todos los source codes files. Por favor, incluye el SL que abstrae las iteraciones comunes especificadas en los casos de uso proporcionados, un protocolo driver que traduce entre este DSL y el sistema under test y la implementación del sistema under test que lo que hace es implementar pues todas las especificaciones que le hemos pedido, ¿vale? Luego dice importante, implementa solo los tests que corresponden a las especificaciones, no implementes test para comportamientos que no estén específicamente especificados, no hagas asunciones sobre cómo el sistema se debería comportar y si crees que test adicionales podrían ser valiosos, pues los añades como suggestions, pero no los implementes, ¿vale? Todo muy controlado, todo muy guiado para que la IA lo haga como queremos, ¿vale? Y bueno, básicamente aquí abajo vemos un poco cómo es la especificación, ¿vale? Esto ya digo, se llama lenguaje Gherkin, que es una forma de especificar un test, que básicamente define una feature, en este caso es una flight search, que es una búsqueda de vuelos, y como un viajero quiero encontrar vuelos entre ciudades en fechas específicas. Así puedo planificar mi viaje. Y aquí tenemos nuestro primer escenario, ¿vale? Que es buscar vuelos disponibles en una fecha dada. Y aquí es donde entra un poco el lenguaje de Gherkin, que es given, o sea, dado un vuelo de Londres a París el día 30 de noviembre, es decir, existe ese vuelo en nuestra base de datos, bueno, en nuestra base de datos o donde sea. Aquí hablamos de comportamiento, no de luego cómo esté implementado.
cuando yo busco vuelos de Londres a París para ese día, ¿qué tendría que ocurrir? Entonces me ofrece ese vuelo, ¿vale? Pues ahora lo que vamos a hacer es básicamente este archivo, se lo vamos a dar a la IA para que lo implemente, ¿vale? Para que siga las instrucciones, estas 4 capas, de una forma estructurada y no simplemente la solución completa, ¿vale? Entonces aquí voy a decirle directamente a Copilot, que en este caso uso el modelo de Cloud Sonnet, le digo, sigue las instrucciones y implementalo. Y lo que va a hacer ahora básicamente pues va a leer este archivo del README, va a implementar, bueno, voy a poner un poquito de zoom para que lo veáis. Voy a implementar la solución completa siguiendo el modelo de Bitfally de 4 capas y la le digo a continuar y lo que va a hacer, no quiero un nuevo folder, quiero que uses este. Use this one. Vale, está de ello. Pues básicamente este tipo de prompts lo que nos permite es hacer que el desarrollo usando IA sea un poco más estructurado. No quita al desarrollador de la ecuación, yo lo digo siempre. Esto lo que nos permite es centrarnos en el problema, que es en lo que los humanos mejor se nos da, ¿vale? A identificar cuál es el problema, definir el escenario, definir lo que tiene que ocurrir y dejar un poco que la IA monte esta infraestructura, estas cosas repetitivas por detrás y que después luego nosotros podemos retocar, ¿vale? Por cierto, me lo está haciendo en JavaScript, no es un problema porque va a funcionar igual. También podríamos indicarle que lo hiciese en Python, que lo hiciese en cualquier lenguaje, ¿vale? Lo voy a dejar en JavaScript porque ya ha empezado y tampoco quiero frenar su creatividad, ¿vale? Pero básicamente podemos ver que nos está haciendo varios archivos, ¿vale? Algunos de ellos están en SRC, tienen un domain, tienen un drivers, que es lo que ahora veremos, que es lo que transforma el DSL a la implementación específica. Ha implementado el DSL, tiene los servicios y luego tiene un YesConfig.js, que es un poco como se testea en JavaScript, pero bueno, sería como un PyTest en Python, ¿vale? Normalmente hago siempre los vídeos en Python porque creo que es un lenguaje que se entiende a alto nivel bastante bien. JavaScript es otro de ellos, es un lenguaje de scripting. Pero lo que quiero que nos centremos es más en el aprendizaje, en los conceptos, más que en el propio lenguaje, ¿vale? Creo que no he hecho ninguno antes de JavaScript, pero bueno, aquí ya tenemos uno. ¿Vale? Sigue ejecutando cosas y lo importante es lo que vaya ido haciendo, ¿vale? Pues ha creado un dominio que es la capa del sistema del test, tiene un vuelo, tiene un flight repository, ¿vale? Aquí ya no le he dicho que utilice patrones ni capas, simplemente le he dicho que lo implemente, ¿vale? Lo importante es que haga la parte del DSL y los tests correctamente. Pues tengo aquí el flight de repository, que tiene una flight, un feed flights, un get all flights, clear, etcétera. Después tengo un search driver que lo que nos permite es básicamente crear objetos de setup, por así decirlo, ¿no? Añadir vuelo disponible, buscar vuelos, ¿vale? Esto lo que hace es conectar el DSL, como hemos dicho antes, con el sistema bajo test, ¿vale? Así lo que hace es llamar al servicio, que es esa implementación que ya hemos hecho de nuestro sistema de buscador de vuelos. Este driver no forma parte de esa implementación, este driver forma parte de la capa de test, ¿vale? Porque es lo que nos va a permitir desde los test ejecutar cosas en nuestro servicio. ¿Vale? Y luego, pues aquí seguiría buscar vuelos, obtener vuelos. Y después tenemos nuestro FlySearch DSL aquí. Bueno, la IA sigue, yo simplemente os voy enseñando lo que va teniendo. ¿Vale? Este DSL es lo que nos permite desde los tests programarlos de una forma que sea muy semántica y no se pierdan los detalles de infraestructura. Por ejemplo, DSL, given a flight from origin destination date, es decir, este método del DSL, del Domain Specific Language, lo que nos permite es crear un vuelo desde un origen a un destino en cierta fecha. Luego, when I search for flight from, los permitirá buscar. Then I am offered the flight, compruebo que el vuelo que me ha devuelto es un vuelo, por ejemplo. Y pues aquí en el número de vuelos, la búsqueda del research, un research para resetar la funcionalidad. ¿Y este DSL cómo se utiliza? Pues si vamos a los tests, que no sé si los he creado aún, bueno, nos pide que instalemos las dependencias, que seguramente ha añadido alguna librería de test, etcétera. Vamos a dejar que lo ejecute y ahora veremos cómo nos implementa. Ah, mira, los tests los tiene ya aquí implementados, ¿vale? Pues básicamente vamos a Acceptance y vemos aquí el Fly Search Test, ¿vale? Si vemos lo que ha hecho es básicamente transformar este escenario escrito en Gherkin en una especificación viva que suele llamar en los tests, donde tenemos diferentes casos. Aquí describe la feature, Fly Search, después describe, as a traveler, I want to search for flights between cities on specific dates, so I can play my travel. Y empieza con un test, escenario, tal. Entonces, usa el DSL para decir, given a flight from, o sea que dado un vuelo de Londres a París esta fecha,
Bueno, aquí verifica que correctamente el vuelo se ha introducido en el sistema under test. Esto no haría falta, pero bueno, se lo podemos decir después para afinar un poco de cómo trabaja la IA. Lo importante es esto, cuando yo busco vuelos desde y cojo el último resultado de ese Flight Search y compruebo que no, primero que no está vacío, después que el origen es el de Londres, que el destination es París y que la fecha es correctamente la que buscaba. Vale, aquí ha hecho unas comprobaciones extra, pero básicamente hemos visto que lo que ha cogido es este prompt que le hemos pasado con la definición en capas y una forma de transformar de escenarios en lenguaje Gherkin. Recordemos que los escenarios, lo teníamos aquí, también me los han modificado, no sé por qué, pero recordemos que los escenarios los teníamos aquí definidos, los ha transformado del lenguaje Gherkin a un DSL que se comprende que es semántico, ¿vale? Que es el que acabamos de ver aquí, ese given, when, then, nos lo ha transformado a algo que podemos estructurar, que podemos entender y que podemos modificar, ¿vale? Entonces, este proceso de ATDD, de Acceptance Test Driven Development, lo que nos permite básicamente es, mediante una especificación, ¿vale? Muy parecido a lo que está haciendo Kiro, que es el IDE de Amazon, mediante una especificación nos permite introducir features, transformando esta especificación al DSL, el DSL transformado a partir de los drivers en algo que el sistema puede comprobar y finalmente un sistema under test que lo que hace es implementar estas funcionalidades tan deseadas. Espero que os haya gustado. Recuerdo que os dejo en la descripción el enlace al repositorio de Dave Farley. También os recuerdo que os dejo mi newsletter semanal donde os envío un montón de lecturas súper interesantes, al menos a mí me lo parecen, con mis notas y noticias y cosas en las que estoy trabajando. Y si os ha gustado, dale like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.